Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank fue fundado en 1983 por los antiguos ejecutivos de Bank of America Bill Biggerstaff y Robert Madaras, con el objetivo de satisfacer las necesidades de financiación de préstamos y servicios a empresas de capital riesgo que invertían en tecnología y biotecnología. En aquella época, el sector bancario no tomaba en serio a las empresas de reciente creación. Se trató de un segmento de mercado que los fundadores de Silicon Valley Bank decidieron explotar. En sus inicios, Silicon Valley Bank ayudaba sobre todo a las jóvenes startups con su financiación inicial y luego les daba acceso a los grandes bancos, una vez que su modelo de negocio había quedado probado. Poco a poco va ampliando su oferta para ofrecer un servicio bancario completo, compitiendo con los grandes bancos. Estos últimos, a su vez, intentaron apropiarse de una parte del sector tecnológico. Se enfrentaron entonces a la ventaja competitiva de Silicon Valley Bank, que, según los analistas financieros, residía en su red de relaciones, su experiencia en el sector y su proximidad a la cultura empresarial de la alta tecnología. Sus clientes eran principalmente empresas tecnológicas como Shopify, ZipRecruiter y Pinterest, Fiverr, HubSpot, LinkedIn, MongoDB y Nvidia, por citar algunas. Silicon Valley Bank se convirtió en el prestamista de referencia para las startups tecnológicas que parecían demasiado arriesgadas para los bancos más grandes y tradicionales. Al final, Silicon Valley Bank hacía negocios con casi la mitad de las nuevas empresas tecnológicas estadounidenses, respaldando inversiones de capital riesgo. Stefan Kalb, CEO y cofundador de la startup de gestión de alimentos Shelf Engine, afirma: si eres una startup de alto crecimiento, no puedes obtener una tarjeta de crédito de un proveedor de tarjetas de crédito normal, no puedes obtener un préstamo de un gran banco, pero Silicon Valley Bank te lo daría. Son esos servicios que las startups no podrían conseguir en ningún otro banco. El Standard & Poor's 500, o simplemente S&P 500, es un índice bursátil que sigue la evolución en bolsa de 500 de las mayores empresas cotizadas de Estados Unidos. Es uno de los índices bursátiles más seguidos. La empresa madre de Silicon Valley Bank, Silicon Valley Bank Financial Group, estaba incluida en el índice S&P 500. En el momento del colapso, sus principales accionistas eran The Vanguard Group, BlackRock y State Street Corporation, que poseían acciones en grandes fondos cotizados en bolsa que seguían la evolución del S&P 500. El Servicio Nacional de Pensiones de Corea del Sur poseía 100.000 acciones de la sociedad de cartera de Silicon Valley Bank, Silicon Valley Bank Financial Group CalPERS, fondo de pensiones del estado de California. Poseía aproximadamente $67 millones de los bonos del banco, menos del 2% y el 1% de las inversiones totales, en junio de 2022. Tras obtener reconocimiento en Estados Unidos, el banco pretende expandirse por Europa y en 2012 obtuvo una licencia bancaria, documento legal por el que un estado o autoridad competente autoriza a una institución a realizar operaciones bancarias en el Reino Unido con vistas a desarrollar allí sus actividades. Al juzgar que existía un gran potencial sin explotar en la financiación de empresas de nueva creación, el banco prosiguió su expansión con una presencia en Canadá, estableciéndose en Toronto en 2019, en Vancouver en 2020 y finalmente en Montreal en 2021. En 2021 verá una explosión de los depósitos, de $102.000 a $189.000 millones. Este fue el caso de Etsy, cuyo sitio de venta en línea Etsy vio una oportunidad en las mascarillas hechas a mano en cuanto estalló la pandemia. A finales de septiembre de 2020, el 10% de las ventas brutas de mercancías de Etsy, es decir, $600 millones, procedían de las mascarillas. Y todo este dinero fue a parar al Silicon Valley Bank. A 31 de diciembre de 2022, era el 16º banco de Estados Unidos con casi $212.000 millones en activos consolidados y era el mayor en depósitos de Silicon Valley. Con una expansión tan notable, ¿cómo pudo quebrar en 48 horas? Se constató que, tras el periodo de covacaciones, los beneficios obtenidos por las startups disminuyeron y, al no poder hacer frente a sus facturas, se vieron obligadas a recurrir al efectivo que tenían en Silicon Valley Bank para pagar a sus empleados. Esto ha obligado a Silicon Valley Bank a liquidar parte de su cartera para hacer frente a las demandas de sus clientes.
En concreto, el efectivo de las startups depositado en Silicon Valley Bank se había invertido en bonos del Tesoro estadounidense con el fin de generar más beneficios para el banco, una inversión que, a primera vista, no era muy arriesgada. Los bonos del Tesoro son bonos con interés garantizado emitidos por el gobierno de Estados Unidos. Tienen el vencimiento más largo, entre 10 y 30 años. Esta inversión aparentemente de bajo riesgo resultó ser un arma de doble filo para Silicon Valley Bank. La subida de los tipos de interés a principios de 2022 jugó en su contra, provocando una pérdida de casi $1.800 millones. Para hacer frente a esta pérdida, Silicon Valley Bank anunció que llevaría a cabo una ampliación de capital de $2.250 millones. Estos dos anuncios fueron bastante impactantes para sus clientes, que empezaban a perder la confianza, desencadenando una corrida bancaria. ¿Cómo es posible que un banco tan grande, que ocupa el puesto 16 en el ranking nacional, no esté vigilado por el regulador estadounidense para evitar su quiebra? Cabe señalar que cualquier quiebra de una institución bancaria plantea la cuestión de la regulación. Después de que la crisis financiera de 2008 sacudiera el mundo, se adoptaron normas estrictas tanto en Estados Unidos como en Europa que estipulaban que cualquier entidad bancaria con un balance de $50.000 millones estaría sujeta a una supervisión estricta conocida como supervisión reforzada. Desafortunadamente, el 4 de mayo de 2018, la administración Trump suavizó las normas. This is truly a great day for America and a great day for American workers and small businesses all throughout the nation. The legislation I'm signing today rolls back the crippling Dodd-Frank regulations that are crushing community banks and credit unions nationwide. They were in such trouble. Silicon Valley Bank, con un balance de casi $212.000 millones en 2022, podría haber evitado tal desastre, ya que en virtud de la ley Dodd-Frank, Silicon Valley Bank habría quedado bajo el estricto control del regulador estadounidense y los daños podrían haberse visto antes de que se produjera la crisis. La ley Dodd-Frank de reforma de Wall Street y protección del consumidor fue aprobada por el Congreso estadounidense en 2010. Es el principal componente legislativo de la reforma del mercado financiero emprendida durante la presidencia de Barack Obama a raíz de la crisis de las hipotecas de alto riesgo y la subsiguiente crisis financiera y económica. El título completo de la ley, firmada por el presidente Barack Obama el 21 de julio de 2010, explica sus objetivos. Una ley para promover la estabilidad financiera de los Estados Unidos mediante la mejora de la rendición de cuentas y la transparencia en el sistema financiero, para poner fin a para proteger al contribuyente estadounidense poniendo fin a los rescates, para proteger al consumidor de las prácticas abusivas de los servicios financieros y para otros fines. Aparte de estas causas, ¿fue la administración de Silicon Valley Bank responsable de su destrucción? Hay que decir que durante un periodo de 8 meses, Silicon Valley Bank funcionó sin un director encargado del riesgo financiero, en un momento en que el sector del capital riesgo ya empezaba a mostrar signos de desaceleración. Cabe destacar que, según otras informaciones vinculadas a esta quiebra, el responsable de la filial de inversiones de Silicon Valley Bank no era otro que el director financiero de Lehman Brothers hasta 2007, el banco de inversión estadounidense que experimentó una de las mayores quiebras del sector en 2008, con miles de millones de dólares en los llamados productos financieros tóxicos. Por último, también se reveló que 2 semanas antes de la quiebra de Silicon Valley Bank, su consejero delegado, Gregory Back, había vendido acciones por valor de $3,9 millones, y según la CNBC, antes Consumer News and Business Channel, miembros de la alta dirección del banco habían vendido acciones por valor de unos $84 millones en los 2 años anteriores. Es difícil saber si simplemente estaban realizando sus beneficios o si habían previsto las dificultades que se avecinaban. En cualquier caso, el valor bursátil del banco no ha dejado de caer desde 2021. Y no olvidemos que los empleados de Silicon Valley Bank recibieron sus bonificaciones anuales apenas unas horas antes de que el banco se derrumbara. Dado que más del 50% de sus clientes son startups, la pregunta que surge es qué pasará con un centenar de startups tras esta quiebra. La quiebra de Silicon Valley Bank ha provocado la caída de varias startups, como Etsy, que afirma que algunos vendedores no recibirán sus pagos a tiempo debido a la repentina quiebra de Silicon Valley Bank. En un correo electrónico enviado a los propietarios de las tiendas afectadas, la empresa afirma que ha utilizado la entidad cerrada para enviar depósitos a determinados vendedores y que, como consecuencia, es posible que no reciban los pagos previstos, lo que deja a los propietarios preocupados por el futuro de sus tiendas.
Para las startups tecnológicas que durante décadas han dependido en gran medida del banco con sede en Santa Clara, California, esto ha desencadenado una crisis que podría provocar despidos masivos o el colapso de cientos de startups, según personas conocedoras del sector. La quiebra del Silicon Valley Bank las ha dejado sumidas en la confusión mientras intentan seguir adelante con millones inmovilizados en el banco. Entre ellas se encuentran Camp, Flow Health, Slow Ventures, ST y la aceleradora Y Combinator. En un tuit, Nikita Beer, CEO y cofundador de la startup, dijo: "El número de empresas en fase de crecimiento que tenían su dinero en Silicon Valley Bank es enorme. Hacer la nómina la semana que viene va a ser un espectáculo". Algunas startups tomaron medidas drásticas el viernes para intentar ingresar dinero. La conocida juguetería Camp dijo a sus clientes que estaba en apuros después de que sus fondos quedaran atrapados por el colapso. "Todo nuestro efectivo estaba en Silicon Valley Bank y estamos tratando de aumentar nuestro saldo en Chase", dijo Ben Kaufman, CEO y cofundador de Camp, a Insider a través de un mensaje directo en Twitter. La empresa anunció una rebaja del 40% en un intento de recaudar fondos de sus clientes, pidiéndoles que utilizaran el irónico código Bankrun, también conocido como Bank Panic, pánico bancario, en la caja. En Europa, unas 16 empresas tecnológicas y de ciencias de la vida han revelado unos $190 millones al Silicon Valley Bank del Reino Unido y Estados Unidos. Entre ellas figuran Trustpilot Group plc, la empresa danesa, que gestiona una plataforma de valoración global, afirma que Silicon Valley Bank UK fue su principal socio bancario, con $36 millones depositados en el banco y $18 millones actualmente transferidos fuera de Silicon Valley Bank UK, pero a la espera de confirmación. Diaceutics, el proveedor de tecnología y soluciones para la industria farmacéutica, advierte de la incertidumbre material sobre su capacidad para gestionar el capital circulante a corto plazo. La mayor parte de su efectivo de 22,2 millones de libras estaba en cuentas de Silicon Valley Bank e intentó transferir su efectivo antes de que Silicon Valley Bank cerrara, pero el acuerdo está en suspenso. Zealand Pharma, el promotor farmacéutico danés, tiene depósitos por un total de 162,6 millones de coronas danesas, $23,4 millones en Silicon Valley Bank, lo que representa alrededor del 15% de los activos líquidos del grupo. Pharming Group N.V. La empresa biofarmacéutica dice que tiene $26 millones en depósitos en el Silicon Valley Bank de Estados Unidos. En Asia Pacífico, Nitro Software, Ndio, AX, el fabricante australiano de software de productividad Nitro Software Ltd., afirma que aproximadamente $12,18 millones de sus reservas globales de efectivo están depositados en Silicon Valley Bank. Aunque se trata de un banco estadounidense, Silicon Valley Bank ha causado daños tanto en América como en Europa y Asia Pacífico. Pero como lo que está en juego no es lo mismo para las startups de los distintos países, la conmoción es mucho mayor en América. Nos preguntamos cómo ha reaccionado el gobierno estadounidense ante esta quiebra. El presidente estadounidense ha tranquilizado a los depositantes, clientes y pequeñas empresas, asegurándoles que recibirán sus depósitos cuando lo deseen. Por otro lado, los inversores no se habrán protegido porque eran conscientes de los riesgos y cuando estos se materializan pierden sus inversiones. Es la ley del capitalismo, afirmó. Joe Biden también garantizó a sus compatriotas la seguridad del sistema bancario estadounidense y prometió reforzar las obligaciones hacia los bancos para evitar situaciones similares en el futuro. All customers who had deposits in these banks can rest assured they'll be protected and they'll have access to their money as of today. That includes small businesses across the country that bank there and need to make payroll, pay their bills, and stay open for business. No losses will be, and this is an important point, no losses will be borne by the taxpayers. Let me repeat that. No losses will be borne by the taxpayers. Instead, the money will come from the fees that banks pay into the Deposit Insurance Fund. The management of these banks will be fired. If the bank is taken over by FDIC, the people running the bank should not work there anymore. Third, investors in the banks will not be protected. They knowingly took a risk, and when the risk didn't pay off, investors lose their money. That's how capitalism works. La Agencia Federal de Seguros de Depósitos, FDIC, es un organismo independiente creado por el Congreso para mantener la estabilidad y la confianza pública en el sistema financiero del país. Para cumplir esta misión, la FDIC asegura los depósitos, examina y supervisa las instituciones financieras para garantizar su seguridad, solidez y protección de los consumidores, hace solventes las instituciones financieras grandes y complejas, y gestiona las quiebras.
en el desempeño de sus funciones y siguiendo las recomendaciones del presidente de los Estados Unidos, ha asegurado que los depósitos del Silicon Valley Bank estarán plenamente garantizados, muy por encima del límite de $250,000 establecido por la legislación estadounidense. Esto afecta a más del 85% de los clientes del banco. Silicon Valley Bank era muy codiciado, ya que solo 2 semanas después de su quiebra, la FDIC, la autoridad reguladora estadounidense, anunció que First Citizens Bank se haría cargo de todos los depósitos y préstamos de Silicon Valley Bank. And the deal includes the purchase of about $72 billion in SVB assets at a discount of $16.5 billion. Around $90 billion in securities and other assets will remain in receivership disposition by the FDIC. And the FDIC received equity appreciation rights. El 26 de marzo de 2023, la FDIC anunció que First Citizens Bank adquiriría las operaciones de banca comercial de Silicon Valley Bank. Como parte de la transacción, First Citizen adquirió aproximadamente $119 mil millones en depósitos y $72 mil millones en préstamos de Silicon Valley Bank con un recorte de $16.500 millones, mientras que aproximadamente $90 mil millones en valores de Silicon Valley Bank permanecerán en custodia. La FDIC recibió aproximadamente $500 millones en derechos de revalorización relacionados con las acciones de First Citizen. Las 17 sucursales de Silicon Valley Bank reabrieron al día siguiente como división de First Citizen Bank. Todos los depositantes de Silicon Valley Bank se convirtieron en depositantes de First Citizen. First Citizen era el 30º banco de Estados Unidos por activos a finales de 2022. Tras la adquisición de Silicon Valley Bank, se espera que se sitúe entre los 20 primeros. 2 meses después del cierre de Silicon Valley Bank por las autoridades reguladoras, el exdirector general de Silicon Valley Bank, Greg Becker, está siendo interrogado junto a 2 directivos de Signature Bank, que también quebró 2 días después que Silicon Valley Bank por falta de liquidez. Durante sus comparecencias, Greg Becker dijo que creía que el banco había abordado las preocupaciones de los reguladores sobre la gestión de riesgos y había trabajado para resolver los problemas antes de que una corrida bancaria sin precedentes provocara su quiebra. Sostienen que el banco podría haber sobrevivido si los reguladores no hubieran optado por cerrarlo. Greg Becker también culpa a las redes sociales de crear un pánico bancario tan grande. Y añade que ningún banco podría haber sobrevivido a semejante pánico. En respuesta, el presidente del Comité Bancario del Senado, Sherrod Brown, dijo que el banco había ignorado repetidamente las advertencias de riesgos evidentes emitidas por las autoridades federales y estatales. Durante su comparecencia, el presidente del Comité Bancario del Senado preguntó a Brown si creía que él y sus colegas merecían las primas que recibieron el 10 de marzo, horas antes de que el banco fuera cerrado por los reguladores. A esta pregunta, declaró que esas bonificaciones se habían fijado de antemano y debían pagarse en una fecha no especificada. Añadió que no sabía cuándo se pagarían estas primas. El presidente de la Comisión Bancaria del Senado prosigue su interrogatorio y le pregunta si tiene intención de devolver las primas percibidas. El anterior consejero delegado de Silicon Valley Bank le aseguró que cooperaría con los reguladores durante todo el proceso en este ámbito concreto. Estas respuestas demuestran que no tenía ningún control sobre la gestión del banco. ¿Cómo es posible que un consejero delegado no sepa cuándo se pagarán las primas? Es más que comprensible que no viera venir la crisis porque gestionó el banco de forma muy laxa. La quiebra de Silicon Valley Bank no solo ha dejado una enorme herida en el sistema financiero mundial, sino que también ha afectado al sector del empleo. Si te gustó el vídeo, suscríbete, like y comparte, y no olvides activar la notificación, para no perderte nuestras próximas publicaciones. Nos vemos pronto en Mazael Media, la información en el centro del mundo.